noches. Aún estamos recopilando información de todo lo que ha pasado esta tarde-noche, en la que los sobresaltos, las puñaladas traperas y las reuniones de comités y comisiones ejecutivas han marcado un tiempo en el que algunos se han dado cuenta de lo poco que mandan o lo mucho que lo hacen personajes que parecían fuera de los círculos poderosos. ¡Qué tarde! Fundamentalmente porque por la mañana poco se hacía sospechar de lo que se podía venir encima. Teníamos prevista en Canarias la Ejecutiva Socialista para ver qué pasaba con el pacto de gobierno y buscábamos a José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, que está en paradero desconocido desde ayer. Aquí al final los socialistas han decidido que sea el comité regional del próximo día, no se sabe, si 8 de octubre, si el siguiente, ya veremos cuándo, el que tome una decisión sobre la ruptura definitiva del pacto de gobierno con Coalición Canaria. La Ejecutiva, que es la que se ha reunido hoy, propone romper, dar un portazo y dejar a un socio que les ha traicionado y que es más infiel que un espectador con mando en la mano, y dicen que la discusión ha sido bastante tensa y que había gente que quería romper esta misma tarde, pero que se han impuesto las tesis de que debe ser el comité regional, que fue el que en su día aprobó el pacto entre nacionalistas y socialistas, el que ahora lo defenestre. Mientras, no descartan alguna moción de censura en alguna localidad a modo de venganza. La que todos estamos pensando, La Laguna, no es quizás la más proclive, ¿eh? Eso para aquellos que... Porque mire, para una moción de censura en La Laguna hace falta que Javier Abreu, que acuérdense ustedes, lo tienen suspendido, lo quitaron, se ponga de acuerdo con los que no le siguieron cuando él fue despojado de toda su graduación, cuando lo quitaron de primer teniente de alcalde. Los que le dejaron solo cuando lo destituyeron como secretario general de la agrupación de La Laguna. Volver a hablar con gente con las que no se ha hablado en meses. Hacer alcalde a Rubén Ascanio de Podemos y pactar con Santiago Pérez, el eterno aspirante a un puesto de gobierno lagunero. Todo eso se tiene que conjugar, todo eso como venganza, porque como beneficio para los laguneros ya veremos, ¿no? Eso está por ver. Eso es lo que tienen que hacer en La Laguna, así que esa no es la mejor de las opciones. Quizás haya otras opciones, miren ustedes Patacoronte, miren Paraicós de los Vinos, ahí es posible que haya, pero digamos que no está nada cerrado. La única ventaja es que ahora las cosas se harán aquí sin esperar ninguna injerencia del partido a nivel nacional. Y es que, claro, en el PSOE nacional están las cosas más enrolladas aún, con un secretario general acorralado, con el 50% de los miembros dimitidos para que abandone, con el propio Sánchez enrocado diciendo que seguirá adelante hasta por lo menos la próxima reunión, y con los españoles expectantes ante tanto movimiento que están allí como para que alguien les cuente el caso de Canarias y de la moción de Granadilla y las cosas del Pacto de las Islas. Está la cosa como para eso. Bueno, pues estamos todos expectantes a ver si con eso, de alguna manera, sale esto, el desbloqueo adelante. La mañana de hoy había comenzado ya con las declaraciones de Felipe González, que dijo que Pedro Sánchez le había defraudado, incluso mentido, porque le había anunciado que en la segunda votación se abstendría. Y dejó caer que no podía seguir como responsable máximo de un partido que parece que ha perdido el norte de la responsabilidad, que ha convocado unas primarias sin tiempo ninguno, ni siquiera para coger turnos en la peluquería, y un congreso extraordinario que podría incluso coincidir con las elecciones generales. Con esos datos parecía que íbamos a entrar en una dinámica de tensiones y de días con tiras y aflojas. Pues no, para nada. En el tiempo en el que uno encuentra aparcamiento en Santa Cruz, que son un par de horas aproximadamente, 17 miembros de la Ejecutiva se ponían de acuerdo en dimitir y poner al secretario general, a Pedro Sánchez, en un brete como máximo responsable de los socialistas. Por fin, aunque no lo parezca, 17 personas de las que componen el núcleo más central del PSOE se ponían de acuerdo en hacer algo juntos y en llevarlo a cabo en un par de horas, que eso es también muy importante. Entre los 17 dimisionarios se encuentra José Miguel Pérez, el nuestro, el que es secretario general de los socialistas canarios, del que hace tiempo que no sabemos, pero que ayer tuvo que convocar a la regional, a la ejecutiva canaria de forma rápida y urgente, por lo que le hicieron a un alcalde de su partido en Granadilla. Bueno, lo de dimitir no creo que le haya costado mucho a José Miguel Pérez, que les recuerdo que es aquel señor con el pelo blanco que algunos decían que en los carteles electorales, cuando se presentó hace ya 5 años, se parecía mucho a Manolo Vieira, y que fue consejero de Educación en la legislatura pasada. Y aunque no salió mucho, parece que hizo algunas cosas. Bueno, pues estaba en la Ejecutiva por el propio Pedro Sánchez, que le prometió ser ministro de Educación si era presidente algún día, y al que le contestó que lo dejara para otro día, que él no estaba para esos lares. Bueno, pues José Miguel Pérez dimitía de su puesto
para también forzar la salida de Pedro Sánchez, mientras que presidía una regional aquí en la que se hablaba de los agravios con Coalición Canaria y sobre todo de la conveniencia de seguir o no en el actual pacto de gobierno. Qué día para esa gente, ¿eh? Con una oreja pendiente de lo que pasa en Madrid, con la otra en lo que sucede por estos andurriales, en lo que lo peor son las consecuencias de lo de ayer en Granadilla. Y ahora aún se abren más interrogantes, porque no le hagan mucho caso a las voces que desde el PP ya pregonan que con la salida de Sánchez ya va a haber un gobierno de Rajoy porque habrá abstención. Eso no lo tengan tan claro. Primero hay que nombrar una gestora que tiene que estar presidida por un diputado que llevará la voz cantante de la acción de oposición o que se pondrá a trabajar en la búsqueda de una mayoría para gobernar. Y con ese presidente habrá que ver hasta dónde se llega. ¿Ustedes creen que alguien al que pongan al frente va a tragarse el sapo de propiciar que Rajoy siga gobernando este país? ¿De verdad que todo eso es para que sea más fácil que Rajoy conforme un ejecutivo con ciudadanos y deje de estar en funciones? La verdad es que estamos viendo y viviendo unos días sin precedentes en los que no hay comparativa, en lo que eso que se denomina postureo se ha puesto tan de moda, que es la acción que permanentemente realizan algunos. Ha sido un día ajetreado, sí, pero que al final, si ustedes me apuran, no conduce a ningún sitio. Los del gobierno canario van a seguir en sus cargos. El comité regional no tiene fecha para convocarse. Pedro Sánchez se considera todavía secretario general del PSOE. Los dimitidos son los únicos que entienden que han hecho algo y los de Coalición Canaria están planificando qué hacer o no hacer nada. José Miguel Barragán sigue desaparecido a estas horas. Los que ayer estaban en la lista de espera sanitaria lo siguen estando hoy. Los que ayer esperaban por una ayuda hoy siguen en el mismo lugar. La mayoría de los 420.000 parados que tenemos en Canarias, que ayer estaban en las listas del paro, hoy lo siguen estando. Y así podríamos seguir haciendo un repaso por una vida que sigue y por unos políticos que están más a lo suyo que a la colectividad que los elige. Ha sido un día intenso para los que nos dedicamos a esto de informar, pero los que manejan los hilos de la política ha sido algo que les entra en la nómina, o sea, común. Por lo demás, como decía Julio Iglesias, todo sigue igual. Gracias, Pepe. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en un día más. Alguno de esto nos suena a un déjà vu. Ya lo hemos pasado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mociones de censura? No solamente ayer la de Granadilla, sino las consecuencias que lleva esta moción. Y esta moción llevaba finalmente a la ruptura del pacto. Pero, ¿cómo se rompe un pacto? Habría que definirlo. ¿Está roto? ¿No está roto? Por lo que hemos escuchado hoy en boca del responsable de organización del Partido Socialista. Está roto, pero a medio romper. Es como estar medio embarazado. ¿Se está embarazado o no se está embarazado? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Tú tienes esa sensación? Tengo una sensación de coitus interruptus. Sí, ¿no? Sí. Sí. O marcha atrás. Bueno, vamos a hablar de términos políticos y no sexuales, porque creo que al fin y al cabo lo que ha hecho el PSOE es reunirse, es intentar como vamos a ver. Ganar tiempo. Vamos a ver la reunión hoy del Partido Socialista. Imágenes de esta misma tarde, a las 6. ¿Quién está ahí? Pues la ejecutiva. Sí, está la ejecutiva del Partido Socialista, que según hemos podido saber a posteriori, justo cuando después intervenía Julio Cruz para dar explicaciones a los medios de comunicación allí presentes. Por cierto, una sede muy concurrida en la que estaban hoy los socialistas, y aquí la sede de la Cruz del Señor, en la que es emblemática sede del Partido Socialista, pero para que los medios de comunicación pudieran trabajar bien, pues la verdad que estábamos un poco estrechos. Con respecto a la ejecutiva, hay que decir... Es pequeñita. Es pequeña. La sala es bastante amplia, pero lo que es la parte para la prensa es bastante estrecha. La ejecutiva regional del PSOE lo que ha dicho hoy, y ha dado ya por roto el pacto de gobierno en Canarias, porque Coalición Canaria no es un socio fiable, según ha dicho hoy Julio Cruz. Eso sí, sobre todo tras la moción de censura en Granadilla y por eso de que rubricase en su momento este pacto en cascada, entre otros el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Recuerden que este comité regional es una especie de órgano intermedio, una especie de órgano entre congresos, que lo que viene a decir es que puede ser que refrende lo que diga la ejecutiva o no. Ajá. Normalmente lo suele hacer. Eso sí, este comité regional del PSOE lo que hace es con cargos orgánicos. Por ejemplo, hay gente de la ejecutiva que no está en ese comité regional. Y hay gente que hoy no la hemos visto y que sí estará en ese comité regional, que quizá es un poco más beligerante. Por cierto, Jesús Morera casi le atropella un coche porque se saltó el semáforo en rojo que tenía para los peatones, para huir de los compañeros de los medios de comunicación. Por cierto, que también José Miguel Pérez, que ha sido noticia hoy por lo que ha presentado esta mañana, que es la renuncia
para provocar la caída, en este caso parece, de Pedro Sánchez, ha renunciado a estar en la ejecutiva y también salía ¿Salió por el garaje? por el garaje. Salió por el garaje. Lo cual, hoy los socialistas tenían prisa y no querían dar explicaciones a los medios de comunicación, aunque hubiese sido más elegante haber dicho, entienda que de momento no podemos hacer declaraciones y que preferimos esperar un poco más. Vale, tú has dicho que el PSOE rompe el pacto, pero lo que hemos escuchado esta tarde de Julio Cruz es Coalición Canaria ha roto el pacto. ¿Qué es esto? ¿Es una forma de hablar? ¿Es un eufemismo? ¿Es yo no tengo la culpa es de ellos, pero el pacto no está roto y ya veremos si finalmente dentro de 2 semanas está roto? Todos vamos a seguir trabajando. Opinamos. Porque es así. Opinamos. Por supuesto. Enésima bajada de pantalones del Partido Socialista. Bueno, hay mucha gente que depende de la nómina de estos cargos. Bueno, esto se rompe, pero nadie se va a ir de sus puestos de momento. Hasta que no lo diga la Ejecutiva del Recuerden que el Partido Socialista, los consejeros van a seguir en sus puestos. Y de hecho, por eso, los generales también. obviamente, serán más semanas de nómina y en este caso lo que viene a dejar claro el Partido Socialista es que el sábado también tienen un día importante. Sí, eso lo han dicho. Porque acudirán precisamente al Comité Federal, al que acudirán también obviamente los socialistas canarios para dar su apoyo o no. Sí, pero fíjate qué estrategia de Coalición Canaria, qué estrategia tan civilina de Coalición Canaria. Al final da la sensación de que quien rompe el pacto es el Partido Socialista. Aunque ellos hayan empeñado, como vamos a escuchar ahora, que no, que lo ha roto Coalición Canaria. Pero todos los focos hoy están en el PSOE, mientras Coalición Canaria no ha dicho ni mu. Hombre, vamos a ver qué... Vamos lo lógico es que los focos estén en el PSOE porque al fin y al cabo es el que se sienta agredido. No, lógicamente. Pero digo yo que la estrategia, no sé yo si está bien encaminada. Vamos a escuchar a Julio Cruz y juzguen ustedes mismos a ver si oirán lo mismo que hemos oído nosotros esta tarde. Y hemos llegado a la conclusión, por unanimidad, de que el pacto en Canarias ha sido roto por Coalición Canaria. Hay muchos incumplimientos por parte de Coalición Canaria y lo de Granadilla ha sido la gota que ha colmado el vaso. Coalición Canaria ha roto el pacto en Canarias. A partir de este momento, ese paraguas de ese pacto que era único ha quedado como inexistente y por lo tanto estamos en una situación complicada, una situación difícil, porque el Partido Socialista ganó las elecciones en el 2015. El Partido Socialista quiere seguir ayudando a la gobernabilidad de Canarias, a la gobernabilidad de los municipios, a la gobernabilidad de todas las instituciones canarias. Quiere seguir trabajando por los canarios y las canarias y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿nos vamos o nos quedamos? Hay que decir también, para ser justos, que a veces nos venimos arriba en cuanto a la opinión, que esto está recogido en los estatutos. Es decir, primero es la decisión de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista y después se va al Comité Regional. Digo porque esto se recoge en los estatutos. Es decir, no es que nos estemos inventando nada nuevo. Es lo que normalmente se hace, incluso se hizo lo mismo cuando se rubricó el pacto en cascada entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, uno hoy esperaba que el Partido Socialista fuera pues, más contundente en sus declaraciones, pero bueno, ya eso es una opinión y una valoración personal. Bueno, hay sensaciones en el Partido Socialista ahí recogidas en la sede de Santa Cruz, en esta que hemos visto, hay sensaciones de que se convocó demasiado pronto esta reunión, que tenían que haberse enfriado un poquito más las metas. No, y lo que pasa también que la situación del PSOE en el ámbito nacional también condiciona, porque al fin y al cabo, si no hubiese podido convocar el Comité Regional para el sábado, al igual que hiciste la preconvocatoria el lunes de la agresión de Granadilla, porque recuerden que hubo una preconvocatoria que la enseñamos ayer, una preconvocatoria por si fraguaba o no la moción de censura. Y efectivamente. Y finalmente, pues fue así lo que ocurrió. Bueno, Julio Cruz, última declaración, dijo algunas cosas más, pero de las sustanciales, de las interesantes, esta segunda parte. Próximamente será convocado el Comité Regional de los Socialistas Canarios para adoptar una postura definitiva sobre la situación creada. También les digo que aquí ha habido una cuestión muy importante, que es que Coalición Canaria en Tenerife, ATI en Tenerife, ha intentado y ha actuado en las últimas semanas y en el caso de Granadilla especialmente para agredir ese pacto y para incumplir ese pacto. La deslealtad es evidente y las deslealtades por parte de Coalición Canaria. Y nosotros hemos perdido la confianza en las personas que firman un pacto y que no lo cumplen. Porque también quiero decir que el pacto en Canarias, el pacto de gobernabilidad por Canarias, firmado con Coalición Canaria, era y es
un buen pacto para Canarias, un buen programa de gobierno para Canarias, pero no es fiable, no es confiable las personas que por parte de Coalición Canaria gestionan ese pacto en estos momentos. Cuidado, ¿vamos a coger el rábano por las hojas o no? Habla de Coalición Canaria en Tenerife, con lo cual está descartando familias de Coalición Canaria. Y después, a esas personas que llevan adelante la moción de censura en Granadilla no son de fiar. Está hablando de sectores muy concretos, Moisés. Sí, pero que hay que recordar, insistimos, que el pacto de gobierno lo rubrica Fernando Clavijo. Y sobre él versaron los principales titulares de Nicolás Jorge, el que fuera hasta diciembre el secretario general de los socialistas granadilleros, primer teniente de alcalde, digo porque lo han señalado directamente. Incluso el propio Julio Cruz, en el convento franciscano, justo 2 horas antes de la moción de censura, también señalaba a Fernando Clavijo diciendo que no tenía la potestad, no era una persona leal, que no se podía confiar en su firma. A mí me da la sensación... ¿Cómo se gobierna con alguien en el que no se confía? Claro. Es A mí me da... Dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Dice, ¿cómo se confía en alguien? Sí. Según el PSOE. Insistimos, lo ha dicho el PSOE, no lo estamos diciendo nosotros. Sí. El PSOE ha dicho, no nos fiamos de la firma de este señor, del gobierno de Canarias, del presidente del gobierno de Canarias. Lo ha dicho el PSOE, no lo decimos nosotros. Yo tengo la sensación, de verdad, no sé si la comparte conmigo alguno de los telespectadores, que Julio Cruz ha medido hoy mucho las palabras. Las ha medido mucho y ha encasillado a quien tenía que encasillar en su sitio. Es la sensación que tengo. Bueno, oyendo... llevan midiendo más de un año. Bueno, y por medir, vamos a recordar unas declaraciones de ayer de un responsable de organización de un partido político al del otro, al de Coalición Canaria, José Miguel Ruano. Esto fue en el Parlamento ayer, inmediatamente después de que se aprobara la moción de censura en Granadilla. Volvemos a ponerlas porque siguen siendo significativas estas declaraciones. Ayer dijimos, lo decía aquí Paco Pomares, que estas declaraciones eran hechas con toda franqueza. Lo que tenemos que hacer es intentar resolver una situación sobrevenida que no hemos podido resolver desde las estructuras orgánicas. Creo que lo que prima en este momento es el pacto que tenemos en los niveles de Canarias e insulares y creo que tendríamos que hacer una profunda revisión al pacto suscrito a nivel municipal, puesto que es que no hemos sido capaces de nada, o sea, ni los socialistas ni nosotros en ese ámbito. Los compañeros de Granadilla deben saber que han puesto en riesgo Tacoronte, deben saber que han puesto en riesgo La Laguna, deben saber que han puesto en riesgo ICOD, deben saber, por tanto, que han hecho un gran daño al partido, por mucho que ellos lo estén celebrando ahora. Muchas gracias. Hay que replantearse el pacto, lo ha dicho. No ha funcionado el pacto en cascada. ¿Qué están pensando? En dejar el pacto regional y que no afecte a los municipios y ya que los municipios se organicen como ellos quieran. ¿Qué están pensando? Por eso digo que hay que analizar estas palabras. Y después, 3 municipios. La Laguna, ICOD y Tacoronte. Y Tacoronte sale por 3ª o 4ª vez en esta historia. Sí, sí. Y después, de hecho, recuerden que incluso en la pasada legislatura también hubo trifulca en Tacoronte, con lo cual se significa una vez más que parece que quieren quitar del paraguas, que el paraguas se abra para algunas instituciones o administraciones y para otras no. Quizá ahora el PSOE o Coalición Canaria pueda encajar alguna alcaldía, como diciendo intercambio de cromos, ¿no? Tú me diste un golpe en Granadilla, yo te doy otro en Tacoronte, que incluso, aunque no lo van a publicar, aunque no lo vayan a redactar en un acuerdo, que sea quizá la estrategia que vayan a seguir los 2 partidos. Vale. Una persona que no ha estado en la reunión hoy del Partido Socialista por asuntos laborales, pero pertenece a esa ejecutiva. Ejecutiva. A esa ejecutiva. Ejecutiva regional. Es el portavoz del Partido Socialista, precisamente del ayuntamiento que hemos comentado, el de Tacoronte, Carlos Medina. Muy buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias. Mire, le agradecemos encarecidamente que esté usted aquí. Claro, hoy con lo que está pasando, los socialistas dicen, oye, ya ha hablado Julio Cruz, nosotros no vamos a hablar. Le agradecemos enormemente que usted se haya acercado a este plató para hablar de la política local de Tacoronte. Por varias veces, en esta crisis, se habla de Tacoronte. Acabo de escuchar usted a Ruano. Los compañeros de de Granadilla han puesto en peligro La Laguna, ICOD y Tacoronte. ¿Qué quiere decir el responsable de organización de Coalición Canaria con esto? Pues no lo sé qué es lo que quiere decir en el fondo. Casi que parece una invitación hacia los compañeros de la agrupación socialista Tacoronte a que tomemos alguna decisión, quizás para justificar lo que han hecho en Granadilla, cosa que no comparto para nada.
a nivel personal, que es una cuestión de debate. Es cierto que parece que se puede vislumbrar una situación política diferente a la que ahora habíamos tenido, encorsetados a la hora de establecer mayorías alternativas a la obligada por el pacto regional, que creo que todo esto viene a reafirmar que los pactos en cascada son antidemocráticos y que deberían replantearse esa figura si así se considera en el órgano que proceda. Por lo menos yo siempre hablo desde nuestro partido, pero también siempre me llama la atención, evidentemente, bueno, aquí en ningún caso don José Miguel Ruano ha invitado al Partido Socialista a nada, pero sí es verdad que si eso se ha suscrito en un acuerdo en su día y que nosotros entendimos que era una fórmula el acuerdo de no agresión para salvaguardar lo que es el pacto a nivel regional, pues lo asumimos perfectamente porque entendíamos que era lo mejor también. ¿Gobernar con Álvaro Dávila, a día de hoy ustedes siguen sin replantearse? ¿No lo han pensado? No, vamos, está prácticamente descartado la figura de gobernar conjuntamente con Álvaro Dávila. ¿Y la otra opción? Hay diferentes opciones. Yo soy también de los que pienso que a la hora de tomar una decisión de ese calado, y a estas alturas ya del mandato, que vamos camino al meridiano, cualquier opción que garantice una mayoría, no tanto por lo que se llama aportarle al gobierno tranquilidad y estabilidad, porque realmente los temas están saliendo, se les está aprobando presupuestos, las inversiones, pero sí es verdad que vemos una cierta incapacidad a la hora de la gestión, con lo cual los vemos incapaces de sacar ¿Ha hablado el pueblo usted adelante. con el resto de formaciones políticas en la oposición? El diálogo suele ser bastante fluido, en estos días no, pero bueno, con materia política, cada vez que tenemos temas en común a la hora de afrontar los plenos, pero evidentemente se mantiene un diálogo. ¿Y hay una posibilidad de mayoría absoluta en Tacoronte, alternativa a la que hay ahora mismo, que no es mayoría absoluta? Sin más, ustedes tienen el pacto ese de no agresión, con lo cual dejan a Álvaro Dávila en minoría para que siga gobernando. No sé si usted ha testado al resto de formaciones políticas. Recuerdo, perdone que le interrumpa, recuerdo que justo poco después, incluso cuando se iba a constituir incluso las corporaciones locales, en el último segundo usted llegó a decir, en una entrevista que le realicé en otro medio de comunicación, decía, no, bueno, vamos a hacer las cosas bien, me están poniendo un caramelo envenenado. La situación es totalmente diferente. Ya hay un gobierno constituido, aunque sea en minoría. Mociones de censura solo se permiten una después de la elección del alcalde. Ya. Con lo cual, pero considero que no debe ser el principal objetivo, establecer una moción de censura como cambio de ficha o de croma por la consecuencia que ha provocado la decisión tomada o lo que ha pasado estos días en Granadilla. Considero que hay que pensarlo muy bien y siempre buscando lo mejor para los vecinos y los ciudadanos. Y igual que hasta ahora hemos sido pacientes, y creo que ha sido una de nuestras características, capacidad de análisis para analizar el contexto de todo lo que se iba concerniendo en torno al pacto a nivel local o los acuerdos o al pacto a nivel regional, creo que ahora también tenemos que ser pacientes y analizar las cosas desde el sosiego y la tranquilidad. Tras las palabras Pero sin descartar absolutamente nada. Con lo cual, ya usted lo ha dicho, Sin descartar no absolutamente descarta nada. una moción de censura. No descartamos una moción de censura. Y sin descartar una moción de censura, tras las declaraciones de José Miguel Ruano en la jornada de ayer, casi que le han puesto, antes usted incluso lo comentaba, casi que le han puesto a la alfombra para que lo pudiese hacer. Es que son Lo las... que viene a decir Ruano, discúlpeme, lo que viene a decir Ruano es que ese pacto de no agresión, mire, ya es papel mojado. Efectivamente, porque al fin y al cabo la política no deja de ser un acuerdo de caballeros, de palabras y de voluntades. Una vez pierdes la confianza en la persona con la que se supone que tienes que gobernar a ese nivel, pues evidentemente creo que el contexto está totalmente diferenciado al anterior. Usted ha dicho algo que a mí me resulta llamativo. Los pactos en cascada son antidemocráticos. Sí, yo considero... ¿Por qué lo son? La realidad y bueno, la experiencia que, aunque creo que todavía es corta, me ha dado es que la realidad municipal de uno u otro territorio difiere mucho. La vida, igual que la política, se basa mucho en las relaciones y las relaciones en estos casos es determinante. Yo creo que la ideología ¿Cuál es su cada vez... relación ahora mismo con Álvaro Dávila? ¿Tiene No alguna existe, relación? no ¿Habla con él? existe. ¿Le da los buenos días? No existe. Eso sí, somos cordiales a la hora de los saludos en algún que otro acto, pero el resto, lo que es la relación que se le supone que debe ser fluida, como lo hacemos quizás los otros grupos de la oposición a la hora de algunas propuestas que vamos a pleno, pero bueno, incluso hasta cuando estamos por fuera del pleno existe relación.
Cosa que también ocurre con el resto de concejales del grupo del gobierno, curiosamente, pero con Álvaro Dávila prácticamente un saludo y poco más, y la relación pura y estrictamente al debate en los plenos. Y en este caso, ¿cuántas mociones, cuántas propuestas, cuántas ideas han aprobado ustedes conjuntamente? Digo, Coalición Canaria y Partido Socialista. No la sabría cuantificar al detalle, no venía preparado para ello, pero considero que el 80 y pico% de las propuestas han salido prácticamente por unanimidad. Con lo cual, si casi el 80 y pico % sale por unanimidad, ¿está justificada una moción de censura? Entendemos, en el caso de que se plantee y de que la agrupación así lo decida, porque también nos gusta consultar y por eso la decisión entre órganos, porque a pesar de que se le están aprobando las propuestas, a pesar de que se está aprobando un presupuesto, porque consideramos, a pesar de que se le están aprobando inversiones interesantes para el municipio, seguimos, por lo menos a día de hoy, sin ver una capacidad de gestión del ayuntamiento y una forma de entender el ayuntamiento que, a mi juicio, y esto es un atrevimiento por mi parte, los tacoronteros no se merecen. Es un estilo bastante personal del hoy alcalde que consideramos que no justifica ser alcalde de ese pueblo. Con respecto a Granadilla, antes vimos las imágenes en las que usted estuvo ayer. Sí, estuve ayer. Sí. Pudimos ver ayer. Hay muchos de los compañeros que usted tiene en Granadilla que están imputados. Sí. También ocurre lo mismo con el alcalde de Tacoronte. Sí. ¿Puede utilizar usted ese argumentario, digo, para que incluso tenga menos problemas? Yo creo que el pleno de un ayuntamiento es un órgano político. Evidentemente existen los cauces legales. Nosotros ya, el PSOE tiene un código ético que establece qué decisiones tenemos que tomar para los compañeros que se encuentran en esa situación dentro de la propia organización, y que el foro político del pleno se convierta en el foro decisorio para mejorar la vida de nuestros vecinos. Evidentemente tengo una opinión personal referente a la situación legal que puedan estar las personas que desempeñan o que queremos desempeñar cargos políticos, cada vez tiene que ir en la senda de la honestidad, la honradez, la transparencia, y bueno, también es cierto que la situación podría asimilarse, pero creo que en nuestro caso eso debe esgrimirlo cuando le toque en el juzgado, y bueno, si en su día pesa o no pesa lo decidiremos. Pero sí quiero que ustedes y que los televidentes se queden con que, bueno, hay un contexto político diferente, pero que igual que hasta ahora, y como decía anteriormente, la capacidad de análisis de todas las decisiones que se toman en la agrupación no va a ser diferente en este caso, y decidiremos lo que decidiremos. Don Carlos, cuando toque. Estoy haciendo números. 6 Coalición Canaria, 5 Partido Socialista, 4 Partido Popular, Sí. 3 Sí se puede, Sí. 2 Nueva Canarias, 1 por Tenerife. Sí. Me salen 11 concejales de izquierdas y me salen 10 concejales, si ponemos Coalición Canaria, Partido Popular, ¿no? Efectivamente. Centro-derecha, Coalición Canaria, en fin. ¿Tú crees que eso importa en los municipios? No. Estoy diciendo lo solo mismo. pregunto. Fíjate que yo no veo un pacto Partido Popular Coalición Canaria, porque es precisamente la portavoz del Partido Popular la que ha denunciado eso, si eso se produce, entonces sí que sería noticia. Eso sería casi para abrir el periódico. Por eso digo, no veo un pacto entre esas dos formaciones por una cuestión de un encoramiento brutal, ¿no? Porque las denuncias las ha presentado la propia Teresa Barroso, por las que está incluso imputado Álvaro Dávila. Y Álvaro Dávila llegó a decir que la iba a borrar prácticamente de la faz de la política, ¿no? Entonces yo ahí lo veo irreconciliable. Sí salen los números. También es verdad que por Tenerife hay un concejal que iba con usted en la legislatura pasada del Partido Socialista. No sé cómo están las relaciones personales ahí. Bueno, yo sé perfectamente separar las relaciones personales de lo político. Yo siempre considero, de hecho, el acuerdo que presentamos o la propuesta que presentamos de enmienda a los presupuestos generales fue contando con esta persona, que se integró perfectamente y asumió las propuestas, o las asumimos, las construimos entre todos. La política tiene que estar por encima de las relaciones personales, la política hacia los ciudadanos, que creo que es lo verdaderamente importante. Yo no descarto absolutamente a nadie de que se pueda integrar en una fórmula de intentar consolidar una mayoría alternativa o buscar, pero absolutamente a nadie. Sin ánimo de convertirme en abogado del diablo, si las relaciones personales no son impedimento para un pacto de izquierda, como estabas diciendo. Por ejemplo. Tampoco podrían serlo para firmar un acuerdo con Coalición Canaria, digo. También. Pero tendrían que darse algunas condiciones. Por ejemplo, la relación con Álvaro Dávila, igual que se ha roto el pacto a nivel regional, es por una pérdida clara de confianza hacia su persona. Carlos Medina, gracias, muy buenas noches. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Miren, vamos a tratar de inmediato... Sí, Moisés, ¿no? Nos vamos de inmediato, sí. Nos vamos de inmediato a la publicidad. Y vamos a hablar del juicio de las Teresitas, ¿eh? Anda que miga. Sí. Hoy ha hablado del juicio de las Teresitas. El expresidente. Sí, el expresidente, el último,
de Caja Canarias, Álvaro Arbelo, también ha hablado alguien importante, alguien que redactó el informe y que hubo algunos datos que no aportó. Es decir, que hubo unos deslindes que no estaban, hubo un plan especial que contemplaba edificabilidad, que siempre me cuesta decir esa palabra. Sin embargo, había una sentencia del Tribunal Supremo que decía lo contrario. Con lo cual, interesante. Y por cierto, también hoy, vía videoconferencia, hemos escuchado, podríamos decir, al hombre de paja, al hombre que era el socio de Antonio Plasencia durante una semana, socio de inversión en Las Teresitas. Ese señor que cobraba en torno a 1.800 euros mensuales y que tuvo la fortuna, junto a Antonio Plasencia, que obviamente era el aval, de que le dieran un préstamo de 33 millones de euros. 33 millones de euros, si lo decimos en pesetas ya se pueden ustedes imaginar. Y bueno, y aquí estará Leandro. Leandro Coello y Ramón Loureiro. ¿Quiénes son? Bueno, representantes vecinales de Bajo la Cuesta, Candelaria. El ayuntamiento, la alcaldesa decreta un desalojo de Bajo la Cuesta para el 29 de octubre. A ver, hoy es 28. Aquí están los vecinos, les veremos a continuación. Después de la publicidad, Puxo Las Teresitas y nos vamos a Bajo la Cuesta.